Libro de Daniel, capítulo 2. Voy a leer un pequeño diálogo y voy a ver qué tan buen cinéfilo eres y a ver si identificas esta frase. Dime, joven del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan, el actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? ¿Quién sabe? Volver al futuro, exactamente. Volver al futuro. Dices, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver hoy? El capítulo 2 lo comenzamos a estudiar hace un par de miércoles atrás y este rey, Nabucodonosor, tiene un sueño que nadie puede conocer y ni menos interpretar. Pero lo que vamos a ver hoy y la revelación que Daniel le va a dar, o que Dios le ha dado a Daniel y que Daniel le va a comunicar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es precisamente eso, es como una línea de tiempo del futuro. Y Dios le revela a este hombre eso, lo que iba a suceder después, como en anticipación. Y este texto o esta porción es lo que pues bíblicamente llamamos como profecía. Es una profecía que tiene que ver con que Dios le muestra a un hombre eventos y sucesos que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Para Daniel y para Nabucodonosor eran eventos que venían por delante. Para nosotros son eventos que están en un pasado, pero también hay una parte en esta profecía que todavía no se ha cumplido, que está también en nuestro futuro. Entonces, la Biblia tiene este tipo de literatura y este tipo de revelación también, donde Dios de una manera sobrenatural, que conoce todos los tiempos, revela en determinados casos información sobre lo que va a suceder y sobre lo que está escrito. Entonces, no es volver al futuro, nada más es una mirada hacia el futuro de lo que va a suceder. Ahora, si estás ahí, vamos esta noche a estudiar desde los versos 24 al 49 y vamos a leer el verso 24 y 25. Oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Entonces, Señor, en esta noche que abrimos la Biblia, el libro que tú inspiraste, perfecto, infalible, que también nos muestra eventos del futuro. Te pedimos de que tú nos hables por medio de ella, que abras nuestro entendimiento y que cualquier cosa que hoy necesitamos escuchar de ti, tú nos puedas hablar y lo podamos recibir con un corazón humilde y enseñable. Entonces, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El verso, este es un capítulo largo y lo dividimos así. La primera parte, los primeros 23 versículos, eran básicamente este sueño que tiene preocupado a este hombre, al rey Nabucodonosor, y manda llamar a sus asesores, a sus consejeros, para ver quién puede ayudarle. No ha podido dormir bien, no ha podido descansar, y prueba realmente a sus asesores, no solamente esperando de que ellos puedan comprender la interpretación, sino que también puedan saber qué es lo que soñó. Entonces ellos están trabajando sin nada, necesitan algo, pero no tienen nada, no saben lo que el rey soñó, y tienen que identificar qué soñó y la explicación. Entonces el rey, enojado, frustrado, un hombre súper poderoso, el hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento, frustrado, dice: ok, los sabios de Babilonia no me sirven de nada, todos tienen que morir. Y manda a este hombre que es Arioc, que aparece ahí en el verso 24, que es como un jefe de una guardia, básicamente a hacer una especie de oficial ejecutor, ¿no? Es una brigada de muerte
que sale en busca de los sabios de Babilonia a ejecutar la sentencia y el edicto del rey. Ahora, el verso 24 y 25 encontramos que Daniel, después de haber orado con sus amigos, Dios le da la revelación de qué es exactamente lo que el rey soñó. Y no solamente eso, sino que Daniel también recibe de parte de Dios la interpretación, lo que ese sueño significa. Y decide, cuando viene este hombre, este oficial del rey a buscar, porque acuérdate, Daniel también estaba dentro de los sabios de Babilonia, o sea, era un joven, que aproximadamente 20 años aquí, que también va a como que a ser arrastrado por la furia del rey para ser ejecutado. Entonces, cuando viene Arioc, Daniel le dice, no, dame chance, yo tengo la interpretación, Dios me la mostró, dame chance y llévame con el rey para que yo le pueda explicar, le pueda dar la interpretación. Ahora, algo que me llama muchísimo la atención aquí, que es digno de resaltar, es que finalmente Daniel no solamente está intercediendo por él, sino que también está intercediendo por los sabios de Babilonia. Y está intercediendo en favor de ellos, de personas que son totalmente diferentes a Daniel, que tienen una cosmovisión del mundo contraria a Daniel. O sea, cuando hablo de cosmovisión me refiero a cómo ves la vida, cómo vemos la existencia del hombre. Entonces Daniel tiene la cosmovisión bíblica, la cosmovisión que Dios ha dado en su palabra, pero los sabios de Babilonia tienen otras ideas. Pero a pesar de ser diferentes y a pesar de no compatibilizar, Daniel también intercede a favor de sus colegas de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y me hacía pensar en eso, en que a pesar de que eran diferentes, Daniel también está intercediendo por gente que piensa diferente a él. Y eso es algo importante para nosotros como cristianos. Dios nos ha llamado a amar a todas las personas. No solamente amarnos entre nosotros los creyentes, sino que también amar y a mostrar el favor y la gracia con personas que también piensan diferente o contrario a nosotros. A veces la gente que piensa diferente a nosotros los criticamos, los atacamos y buscamos no su bien sino su mal, ¿no? O somos pasivos y cuando depende de nosotros no intervenimos en favor de gente que piensa diferente a nosotros. Pero Daniel nos da un ejemplo de lo que realmente es el amor cristiano, que es la causa y el bienestar del prójimo es algo que nos debe de preocupar y nos debe de interesar también, ¿no? Ahora, fíjate el verso 26 al 30. Aquí ya se empieza a poner muy interesante. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Aquí vemos que Daniel está, acuérdate, bajo presión. O sea, no está en un momento como cómodo y tranquilo en su vida. Realmente su vida está en juego. También su cuello peligra. Y él viene ante este hombre, un joven de 20 años, enfrentando o parándose delante de este hombre súper poderoso, súper arbitrario, súper cruel. Cuando veíamos la primera parte del capítulo 2 decíamos de que hay libros de historia que dicen que Nabucodonosor tenía a los estrados de su trono 2 leones vivos, ¿no? Entonces el simple hecho de estar en presencia del rey era intimidante para cualquier persona. Y Daniel va y se para delante de él, entonces está en un momento de presión.
porque los sabios, sus colegas, no saben, no tienen la menor idea de lo que ni el rey soñó, ni menos lo que eso significa. Ahora, estaba leyendo y la interpretación de los sueños era una forma significativa de adivinación en el mundo antiguo. La interpretación de sueños proporcionaba al intérprete un grado de influencia social y política. Los intérpretes de sueños intentaban a través de un juego de palabras manipular el significado del sueño para atraer buena fortuna al soñador, para evitar la inminente desgracia e incluso para redirigir la desgracia hacia un enemigo. Una interpretación desfavorable podía despertar la ira del soñador, en este caso el rey. Si el soñador era un emperador o un rey o una autoridad o una persona poderosa, una interpretación desfavorable podría ganar la ejecución del intérprete, el encarcelamiento o algún otro castigo. Entonces, en este momento, Daniel está enfrentando un momento súper crítico en su vida, porque realmente va con confianza, pero imagínate, eso no quita el nervio o el temor, ¿no? De cómo irá a reaccionar el rey. Ahora, es interesante porque aquí ves que dónde está la confianza de Daniel, dónde está puesta su confianza, y su confianza no es humana. No está en su capacidad humana. Él dice, mira, no hay ningún sabio en Babilonia que pueda saber esto. De hecho, no hay ningún viviente que pueda saber lo que tú estás solicitando, rey. Y tan es así que ni siquiera yo puedo con eso. O sea, yo tampoco tengo la capacidad de entender, de ver, de saber lo que tú sueñas nada más por una capacidad o una habilidad que yo tenga. Y me encanta eso porque ves el corazón de Daniel, un hombre humilde, un joven humilde, que sabe realmente que no se trata de él, no se trata de su habilidad, no se trata de su conocimiento, sino que se trata de algo más grande que él, algo más grande que el rey. Se trata de Dios. Y él define claramente que para poder entender estas cosas, Daniel necesitó de la ayuda de Dios. Y es Dios el que está interesado en realmente revelar esta información a este rey. Es netamente algo divino. Daniel reconoce su incapacidad humana y da crédito a la capacidad de Dios. Y nunca se nos debe de olvidar eso. Muchas veces realmente nos creemos el cuento y pensamos que la capacidad que tenemos para hacer cosas es algo que es nada más gracias a nuestra brillantez, gracias a lo que hemos estudiado, pero todo lo que tenemos, todo lo que eso nos ha dado es una dádiva de Dios. Y la capacidad de entender, la capacidad de ver, la capacidad de hacer cosas son capacidades que son una manifestación de la gracia de Dios, y siempre debiésemos de darle el crédito y los méritos a Dios, ¿no? Aquí Daniel estaba en un momento donde quizás su humildad podía ser probada. Era un momento para como que decir, aquí estoy yo, ¿no? Y colocarse y manipular y tratar de acomodarse para que él quede como que bien parado, ¿no? Y como que atribuirse todo el crédito de lo que él va a decir. Pero Daniel no hace eso. Y sabes que esto es muy importante. Reconocer nuestra incapacidad nos da acceso a la sabiduría de Dios. Mientras tú y yo no reconozcamos nuestra incapacidad, va a ser muy difícil tener acceso a la capacidad de Dios. Tenemos que llegar a ese punto donde nos damos cuenta de que somos insuficientes, de que no podemos, de que no somos capaces. Mientras sigamos pensando de que somos capaces, va a ser muy difícil buscar la ayuda de Dios y buscar la sabiduría de Dios. Daniel reconoce su incapacidad, pero eso mismo, reconocer su incapacidad, cuando él ora en la porción anterior, él reconoce eso, pero eso le abrió la puerta a la sabiduría, a la misericordia de Dios en revelarle algo que no estaba a su alcance, de comprender algo que no estaba a su alcance. Ahora, fíjate, en el verso 30, dice, a mí se me ha revelado este misterio, 2:30, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey, o al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos. Ahí está, no es porque yo soy más sabio, no es porque yo soy mejor, perdón, no es porque yo tengo más capacidad intelectual, es simplemente un acto de gracia de Dios
de revelar algo que es imposible para él conocer. Oye, imagínate la escena, ¿no? Este joven deportado de 20 años frente a este hombre intimidante, ¿no? La escena es como que impresionante. Por un lado ves a este rey, a Nabucodonosor, con todo el poder, pero sin entender nada. Y por otro lado vemos a un joven súper frágil, pero que tiene la sabiduría necesaria, ¿no? A veces nosotros corremos tras poder e influencia, pero hay algo más importante que eso. Es realmente entender el propósito de las cosas, el propósito de los planes de Dios. Es entender los designios de Dios. ¿De qué nos sirve ser poderosos, ser influyentes, si no tenemos la menor idea de para qué estamos acá, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida? ¿No? El dinero, la fortuna, el poder, la influencia no nos ayudan en eso. Pero Daniel buscó en Dios. Daniel recurrió a Dios. Y aquí te das cuenta de que puedes tener todo el acceso a todas las cosas terrenales y humanas que puedas creer necesitar, pero eso no significa que entiendas el sentido y los propósitos de la vida. Esta historia, este contraste entre este hombre súper poderoso y Daniel es una muestra de eso. Ahora, ¿de qué se trata este sueño? El contenido de este sueño, Daniel empieza a decirle, este sueño tiene que ver con eventos que van a suceder en los postreros tiempos, en los postreros días. Entonces es increíble porque este sueño Dios se lo dio a Nabucodonosor. Y Dios le estaba revelando a este hombre lo que iba a suceder en su futuro, en el futuro de este hombre, ¿no? Lo que iba a ocurrir más adelante. Piensa eso, ¿no? Piensa un tantito en eso. En que este hombre es realmente un tirano, podríamos decir, un dictador, es un hombre cruel, pero Dios le está mostrando algo a este hombre. Entonces nosotros vemos en la televisión a hombres que tú dices, o sea, esos hombres son inalcanzables para Dios en lo absoluto. Nabucodonosor es una muestra de eso. Tú ves a hombres como influyentes como Putin en Rusia, o Trump en Estados Unidos, o el de la China. Dices, son hombres que están fuera del alcance de Dios en lo absoluto. O sea, Dios también les ama, ¿no? Aquí vemos este propósito de revelarle a Nabucodonosor información que nadie más sabe hasta ese momento. Pero también es una muestra del amor de Dios. O sea, vamos a ver cómo evoluciona la vida de Nabucodonosor, pero o sea, Dios tiene un plan y un propósito y se lo revela a un hombre como este, no entiende, no sabe, pero básicamente le está mostrando esta línea de tiempo, ¿no? De los reinos que a partir de él iban a venir sobre la faz de la tierra. Y se lo revela a un hombre así súper pagano. Ahora, Dios conoce el corazón de este rey. Y conoce, como dice, Dios me mandó para que tú entiendas lo que está pasando en tu corazón. Me encanta esa frase. Al final, fíjate, dice, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dios quiere que Nabucodonosor sepa lo que soñó, entienda lo que soñó y sepa que Dios conoce lo que hay en su corazón. Que él sepa esas cosas. Y ¿sabes qué? Pensaba en esto. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios. Ningún experto, ningún hombre puede entender el corazón del hombre. Solo Dios. Y cuando pensamos de que alguien puede ayudarnos, que puede darnos una radiografía, realmente no hay diagnóstico más preciso y exacto de nuestro corazón y lo que hay en el corazón que Dios. Ni humanismo, ni ningún tipo de conocimiento humano puede realmente penetrar y saber lo que está en el corazón del hombre. Y Daniel aquí lo expone. Solo Dios conoce el corazón de este hombre. Solo Dios sabe lo que este hombre está batallando, los temores, los miedos. Pero Dios quiere que él sepa y entienda lo que Dios le está tratando de mostrar. Y ¿sabes qué? Daniel está haciendo eso. Daniel está haciendo está haciendo testimonio para la vida de este rey.
está siendo testimonio para la vida de este rey. Los expertos del mundo no le han podido ayudar, Daniel le va a ayudar. Y sabes que eso tenemos que hacerlo nuestro también. Hoy en día la gente está necesitada de muchísimas cosas. Necesidades espirituales, necesidades emocionales. Pero nosotros no hemos sido llamados para dar una solución en los términos humanos. Tú y yo hemos sido puestos como Daniel para mostrar realmente y dar un diagnóstico exacto y preciso de qué es lo que el corazón del hombre necesita. Tú y yo no hemos sido llamados para hablar de humanismo. Tú y yo hemos sido llamados para dar a conocer lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que es finalmente lo que el hombre necesita. Pero tristemente a veces entre nosotros pues recurrimos y confiamos y dependemos de humanismo, de cosas que pensamos de que pueden ayudarle a la gente, cuando realmente el único que puede dar y puede dar con lo que el hombre necesita es Dios. Y Dios nos ha dejado este libro que es una lámpara para nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino. Y Dios quiere revelarle algo a este hombre. Ahora, ¿te acuerdas lo que dice Primera de Timoteo 2? Verso 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí los versos que están antes en 1 Timoteo 2 dice que tenemos que orar por los que están en autoridad, ¿se acuerdan? Y ahí el contexto de la oración es orar por nuestras autoridades para que vivamos en paz, pero también está unido y vinculado a la salvación de ellos. Entonces, Dios también está interesado en que nuestra presidenta municipal, nuestro gobernador, nuestro presidente conozcan y sean salvos. Dios está interesado en este hombre, a pesar de el tipo de hombre, el tipo de cosas que él ha hecho. Dios también estaba interesado en que este hombre, Nabucodonosor, conozca la verdad, conozca al Dios verdadero. Y usa a un hombre, a un joven sencillo, ¿no?, como un instrumento para llegar ahí. Ahora, fíjate el verso 31 al 35. Aquí está básicamente el sueño revelado. Dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, o sea, una gran estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí, zoom, directo, ¿no? Me encanta, Daniel, es tu rey, veías esto, nada de creo que, o quizás parece, no, esto es lo que tú veías. O sea, así de claro y contundente es cuando Dios habla, no hay como que, quizás qué será, ¿no? Tú veías esto, una gran imagen. Entonces, esta estatua es una imagen, una estatua impresionante, muy, muy grande, que está compuesta de diferentes materiales. Cada parte de este cuerpo, de esta imagen, está hecho de diferentes materiales. Está la cabeza de oro, está el pecho y los brazos de plata, está el vientre y los muslos de bronce, están las piernas de hierro, y algo un poco como curioso, los pies son de hierro mezclado con lodo, con barro, ¿no? Otras versiones hablan de cerámica, pero los pies son muy extraños, ¿no? Ahora, algo también que llama la atención en esta imagen que el rey sueña, es esta piedra que aparece, que viene desde fuera, no tiene nada que ver con la estatua, con la imagen, viene desde fuera. Dice, es una piedra que no es cortada por mano de hombre. Dice que esta piedra pulveriza literalmente a la imagen, golpeándola en los pies. No es arriba, no es al medio, sino que esta piedra golpea a la imagen en los pies. Y esa piedra
hace que toda esta imagen se derrumbe, no quede absolutamente nada, y esta piedra se transforma en un gran monte, ¿no? Y ese es el sueño. Entonces, yo me imagino así como que la cara del rey. O sea, este chamaco de 20 años me está diciendo todo lo que soñé. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación de esto? Una cosa es saber lo que ocurrió o saber lo que había en los sueños del rey. Otra cosa muy diferente es dar la interpretación correcta. Ahora, la interpretación está del verso 36 al 45 y vamos a leer primero del 36 al 38, ¿va? Así dice. Dice, este es el sueño, otra vez así, muy seguro Daniel. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí está. Entonces, esta imagen que comienza con una cabeza de oro, Daniel le dice, esa cabeza de oro eres tú. Eres tú, es tu reino, es Babilonia. Y algo interesante que es impresionante es que el poder, la fuerza y la majestad de Babilonia le fueron dados a Babilonia de parte de Dios. O sea, chécate eso. Es de parte de Dios. No es como que Dios está exento a eso. Mira, fíjate, retrocede al capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joaquim, rey de Judá, o sea, esto es cuando Daniel todavía estaba en su tierra, ¿ok? Hace un par de años antes. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Verso 2, y el Señor entregó en sus manos a Joaquim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjate el capítulo 2 ahora, pero verso 21, Daniel 2, 21. Fíjate lo que Daniel dice ahí. Dice, él, o sea, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, aquí vemos muy claramente que el poder y la fuerza, la majestad y la gloria de Babilonia le fue dada por Dios. Dios hizo a Babilonia grande. Es increíble. Ni siquiera es la capacidad y la grandiosidad de Nabucodonosor. Es Dios le entregó estas cosas. Dios se la quitó al rey de Judá y se la dio a este hombre, ¿no? Él tiene el poder para hacer esas cosas. Entonces eso me debe de hacer pensar y ver este mundo con otros ojos. A veces pensamos y nuestra oración es, Señor, tú toma el control de las cosas. Dios jamás ha perdido el control de nada. Él es el que muda los tiempos. Él es el que pone y saca reyes. Este mundo, sí, es un mundo que está caído, pero Dios no ha perdido el control. No es, ¿qué voy a hacer? Dios no dice eso. Entonces Daniel tiene muy claramente entendido que a pesar de que lo que le ha pasado a él y a sus amigos es injusto, que el rey es responsable por lo que ha hecho. O sea, el que Dios sea soberano no nos exenta de nuestra responsabilidad y de nuestras decisiones. Vamos a tener que rendir cuentas de todas maneras por lo que hemos hecho. Pero Daniel entiende de que sobre las circunstancias quizás que se ven como injustas, que se ven como difíciles, hay un Dios en el cielo. Me encanta esa frase de Daniel. Hay un Dios en el cielo. Entonces, eso nos tiene que hacer ver a nosotros ahora en el 2019 y cada día de nuestra vida. Eso nos debe de hacer de ver a nuestras autoridades con otra perspectiva. Los cristianos no hemos sido llamados a ser subversivos. Los cristianos hemos sido llamados por la Biblia y por Dios
a honrar a nuestras autoridades. Mira, acompáñame al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? ¿O no? Ok, dice así. Sométase toda persona. ¿Dice algunas personas? Todas. A las autoridades superiores. Ok, aquí no simplemente está hablando de gobierno. Cualquier autoridad que es superior a ti, tú y yo como creyentes debemos de someternos. Esa palabra que no nos gusta, someter. Ok. Porque, aquí está la razón por la cual nos sujetamos y sometemos. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice ahí? A lo establecido por quién? Por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí tú dices, no hay manera que tú y yo nos salgamos con la nuestra aquí. Como que no quiso decir eso. Yo creo que quería decir que a lo mejor sí algunas autoridades. ¿Sabes quién estaba gobernando cuando Pablo escribió esto? Nerón. Nosotros nos quejamos de nuestras autoridades. Chécate Pablo lo que está escribiendo. Lo que Dios está hablando a través de Pablo. Entonces nuestra responsabilidad como cristianos es someternos a nuestras autoridades. Ahora, ¿hay un límite para eso? La Biblia dice que sí. De hecho, vas a ver más adelante en Daniel que hay un momento donde a Daniel se le prohíbe orar. Es el gobierno, es el Estado, le dice, no puedes orar. Y Daniel se sujeta a la autoridad. No, yo voy a orar porque sobre la autoridad yo me debo de someter a Dios. Pero si la autoridad me pide hacer algo que no va en contra de la palabra de Dios explícitamente, yo tengo que, y tú tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, aunque no nos guste. Pero si la autoridad me hace pecar o me quiere llevar a pecar, hacer algo que la Biblia me dice que no debo de hacer, ahí Dios me dice, debes de someterte a mí y no a la autoridad. Pero nosotros debemos de honrar a las autoridades. Después puedes leer también Tito 3, 1 y 2. O sea, esta idea de honrar a nuestras autoridades es algo que está en el Nuevo Testamento, que está ahí. Entonces, volviendo a Daniel, Nabucodonosor es una herramienta en las manos de Dios. Dios tiene un propósito que Él quiere cumplir y va a cumplir y va a usar también a este hombre para que sus propósitos se cumplan en la tierra. El reino de los babilonios duró aproximadamente 70 años y Daniel estuvo esos 70 años ahí. Llegó ya cuando el reino estaba establecido, pero estuvo hasta que el reino de Babilonia concluyó. Ahora fíjate el verso 39. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese es el reino segundo. Nada más, lo único que dice es que es un reino inferior. Y ese reino inferior es el pecho y brazos de plata. ¿Cuál es ese reino? Lee la historia, ahí te vas a dar cuenta que el reino que vino después de Babilonia, de hecho los que derrotaron a los babilonios fueron los medo-persas. Los medo-persas, ahí están los dos brazos. Son dos brazos, son parte de una estructura. Están los medos y los persas. Es un reino inferior, puedes leer después más adelante Daniel 5:28, Daniel 5:31 y Daniel 6:8. Ahí Daniel habla y está en ese momento donde ya no está Babilonia, no está Nabucodonosor, están los medo-persas y ahí todavía está Daniel. El reino de los medo-persas duró aproximadamente, ahí varía a veces la duración de algunos, pero dicen que más o menos ellos reinaron por 200 años. Fue más longevo en tiempo, pero no fue tan grandioso como Babilonia.
ya el poder estaba más descentralizado. En cambio, con Nabucodonosor es esta cabeza, es este rey que tiene todo el poder, todo el control, él lo tiene. En cambio, los medos persas ya fue como que diluyéndose. Duró más, pero no fue tan como Babilonia. La segunda parte del verso 39 dice: y luego un tercer reino, el de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este tercer reino, el de bronce, el vientre y muslos de bronce, ¿cuál es el reino que vino después de los medos persas? Los griegos. Los griegos vinieron después de los medos y los persas y gobernaron y fueron así sobre toda la tierra. Alejandro Magno conquistó el mundo siendo muy, muy joven y se murió de pena porque ya no había nada más para conquistar para él después. Le dio depresión al pobre porque había conquistado todo lo conocido. Puedes leer después Daniel 8, 20 al 21, donde habla de eso, de los griegos. ¿Cuánto duraron los griegos? Aproximadamente 130 años, el imperio. Entonces fíjate, o sea, Dios está mostrando y revelando, ¡pum!, así, a este hombre, una línea de tiempo de lo que va a venir por delante. Es por esta razón que muchos escépticos cuestionan el libro de Daniel. Dicen que Daniel fue escrito 200 años de Cristo, no 600 años, porque es imposible que un hombre pueda exponer así, con tanta claridad y precisión, lo que va a ocurrir. Pero no es un hombre, no es Daniel, ¿ves? Es Dios que revela muchas cosas. Y el libro de Daniel fue validado por Jesús. Jesús habla del profeta Daniel y habla de las cosas que Daniel dijo. Entonces, si fuese un libro que fuese cuestionado, Jesús no lo hubiese citado. Pero Jesús lo validó. Validó el libro de Daniel y su contenido. Verso 40, aquí está el cuarto reino. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Estas son las dos piernas de hierro. ¿Cuál es el cuarto reino? ¿Quiénes vinieron después de los griegos? Roma. Roma vino después de los griegos. Y esta idea, esta imagen, los materiales son importantes. No es nada más, Daniel no dijo los romanos, sino que habla de un material específico, es hierro. Y los romanos fueron crueles y despedazaron todos los reinos que estaban antes que ellos. Rompieron y destruyeron y conquistaron. Y finalmente ese reino se dividió en dos, el de Oriente y el de Occidente. Pues están las dos piernas. Ahí están las dos piernas. El reino de Occidente fue el que más duró hasta la caída de Constantinopla en 1453. Como 1500 años, chécate lo que duró. Hasta así el declive con Constantinopla. Pero fueron tremendos los romanos, el imperio fue tremendo. El imperio que cuando Jesús existió, tenían un dominio de todo. Y Dios está revelando estas cosas que van a ocurrir. Que no es que está como que prediciendo, como que puede ser que ocurra. Dios le está diciendo a Nabucodonosor, esto es lo que va a ocurrir. Esto está escrito, esto va a pasar. Ahora, el verso 41 al 43. La interpretación de algo como que extraño, estos pies de lodo con hierro, fíjate. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, esto es interesante porque esto es la última parte de esta imagen. Son estos pies de hierro mezclado con barro. Entonces, ¿quién es este reino? ¿O quién es esta parte final? Ahora,
lo que llama la atención de esto es que esta parte de abajo es una parte muy, muy frágil. O sea, esa mezcla precisamente de hierro con lodo hace que esta imagen esté descansando en un punto muy débil, ¿no? Es muy, muy frágil. Dice que esta última parte va a ser caracterizada por alianzas humanas, pero que no van a durar precisamente por los problemas que hay en las alianzas humanas, ¿no? Nosotros somos el problema. De hecho, ese es el problema. La humanidad es el problema, ¿no? Oh, no, eso no nos gusta. Yo no soy el problema. Sí, tú y yo somos el problema. Nuestro problema es nuestro corazón caído. Nuestro problema es que confiamos en nosotros en lugar de confiar en Dios. Algo que como que Dios me ha estado como que poniendo el dedo sobre el renglón mucho últimamente es: desconfía de ti, Edgar, y confía en mí. O sea, tengo que ser súper escéptico de mí mismo. Porque realmente cuando confiamos en nosotros es cuando dejamos de confiar en Dios. Y realmente las alianzas humanas, esta idea de humano, ¿no?, es lo que precisamente hace débil a esta parte de abajo. El problema con la humanidad se llama humanidad. Ese es el problema. Y nosotros, y tú y yo, insistimos en poner la confianza en nosotros. Insistimos en confiar en nuestra capacidad. Insistimos en eso. Cuando tú estudias el surgimiento del humanismo, te vas a dar cuenta que el humanismo lo que quiso hacer es sacar a Dios de la escena y poner al hombre en el centro. Entonces yo no entiendo ese concepto de humanismo cristiano, no tiene nada que ver. Es una contradicción. Y hoy en día vemos cómo el humanismo, cómo este rollo es el hombre es el centro de todas las cosas. Y es especialmente eso lo que hace al hombre frágil. Nosotros insistimos en algo. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué onda con estos pies mezclados? Creemos, ¿no?, y muchos comentaristas hablan de que, a la luz de lo que Daniel dice aquí y lo que él va a seguir diciéndonos en los capítulos que vienen después, se pone más interesante. Esta última parte, que es la parte final, va a ser como un resurgimiento del antiguo imperio romano, porque los romanos son el hierro, y dice que esta última parte de abajo es como los vestigios del hierro, pero mezclado con lodo. Entonces este evento, o sea, estos pies, es un evento que cuando vemos nuestra historia, la historia después de los romanos, te vas a dar cuenta que no ha habido ningún imperio grande realmente. O sea, cuando Constantinopla cayó por los turcos, el imperio otomano, realmente después han venido muchos pequeños reinos, pero ninguno a la escala como los que aquí Nabucodonosor ve. Entonces eso quiere decir de que esta última parte final todavía está en nuestro futuro. Está en nuestro futuro. Todavía no hemos llegado a ese punto. Y Daniel va a tener otra visión, Dios le va a dar otra visión más adelante. Así que no deje de venir. No te la voy a contar ahora. Entonces, ahora algo importante, el verso 44 al 45, esta parte final, esta parte débil, ¿no? Dice: y en los días de estos reyes, o sea, de esos últimos reyes, de los últimos, dice: el Dios del cielo levantará un reino. Que entonces aquí empieza a hablar de esta piedra que golpea a estos pies de hierro con lodo. Dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces este reino es el final, el último, y su durabilidad es eterna, ¿ok? Dice: permanecerá para siempre. Verso 45: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey
lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta piedra, que no es parte de la imagen, que el rey ve que están todas estas cosas y de repente viene como que desde fuera de una escena, ¿no? ¿Te acuerdas de la escena esta cuando se cayeron las torres gemelas? Estaban apuntando las torres, de repente viene del lado que nadie se lo esperaba, ¡pum!, que entra el avión y se derrumba todo. Imagínate algo así que el rey está viendo, esta estatua, y de repente viene algo que no se lo veía venir de afuera y golpea a la imagen en los pies y esta estatua cae. Aquí Daniel está diciendo que esa piedra que se transforma en un monte es el último reino que viene por delante y es para siempre, no tiene fin, no es parte de la imagen, es eterno, va a desmenuzar a todos los reinos anteriores y dice, y no es cortado con mano humana. Ahora, para entender eso tenemos que saber y buscar, bueno, ¿qué dice la Biblia de una piedra? ¿No? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Casi al final de tu Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Aquí vemos a uno que es la piedra, ¿no? Que es Pedro, hablando de otra piedra. Dice, Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Acercándoos a él. Está hablando de Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, y aquí está citando el Antiguo Testamento, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro aquí nos dice y usa este simbolismo de una piedra refiriéndose a Jesús. Esa piedra principal del ángulo que fue desechada, pero que también sirve para romper y para hacer caer a otros. Lucas 20, 18. Vamos a Lucas 20, 18. El tercer libro del Nuevo Testamento, Lucas 20, 18. Aquí Jesús da una parábola, está hablando de los labradores malvados que mataron al hijo del dueño, pero que finalmente el dueño de la vid va a regresar, el dueño de la viña. Y fíjate lo que dice en el verso 18. Más bien versos 17 y 18, dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. La misma palabra que usa Daniel, desmenuzar. Entonces, y hay muchísimas citas en Salmos, en Isaías, donde se refiere y se usa a una piedra para hablar del reino mesiánico, del Mesías, de Jesús. Entonces, Daniel le está diciendo a este rey, le está contando lo que va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez.
Ahora, el reino de Jesucristo, esto es importante, no es parte de la estatua, ¿ok? Tampoco es una secuencia de los materiales. No es la cúspide de los imperios humanos alcanzada por un avance en la civilización. No es como decir, ok, la civilización humana progresó tantísimo, que al final llegó Jesús como, ay, pum, nada más a cerrar todo. No. Lo que Jesús va a traer no tiene nada que ver con la civilización. De hecho, si tú ves los materiales de esta imagen, es una degradación. Es de oro a lodo. Y entonces Dios nos está mostrando lo que nosotros consideramos como avance. Realmente estamos de mal en peor, ¿no? Hoy en día a veces, esta idea de ser sofisticado es sinónimo de ser inmoral. Entonces somos una sociedad avanzada porque permitimos esto otro, entonces vamos progresando en lo absoluto, vamos retrocediendo. Entonces esta piedra, el reino de Jesús, no es la cúspide de los imperios humanos alcanzados por el progreso de la civilización. Este reino es fuera de este mundo. Es fuera de este mundo. Y esto es importante. La humanidad no llegará a la cúspide por el resultado de sus propios procesos de mejora. Llegará ahí por una intervención sobrenatural de Dios desde fuera. Desde fuera. Así como tú y yo, como la humanidad estaba caída y separada de Dios, y no había nada, absolutamente nada que el hombre pudiese hacer. Dios tuvo que tomar la iniciativa, Jesús se tuvo que hacer hombre, Dios tuvo que hacerse hombre, revestirse de humanidad para caminar entre nosotros, para acercarse a nosotros, para mostrarnos el camino al Padre. Dios tomó la iniciativa. También hacia el final, Dios va a intervenir. Y su reino no tiene nada que ver con ningún gobierno humano, con ningún imperio humano. No es como que lo mejor de cada uno, eso es Jesús, en lo absoluto. Jesús es fuera de este mundo, es fuera de serie. Está totalmente fuera. Entonces, piensa en eso. Estamos en un momento y en un tiempo súper importante en la historia del hombre. Día tras día pasan cosas en el mundo que nos deben de hacer pensar. Necesitamos conocer las profecías, como dice aquí, de los postreros días, de los postreros tiempos. Necesitamos seguir avanzando con Daniel. Necesitamos conocer las profecías que Dios le da a Ezequiel 37, 38, 39, 40. Es interesante, pero la semana pasada nadie dijo nada, no aparece en la noticia porque la gente no estamos pendientes de eso. Pero curiosamente, 3 protagonistas de una profecía que aparece en Ezequiel 38 aparecen en las noticias, es Rusia, Irán y Turquía, como grandes amigos, diciendo que ellos están súper contentos porque Estados Unidos se va a retirar de Siria y de Afganistán y de toda esa área. Y tú ves a esos hombres, jamás, esos imperios o esos reinos o esos países jamás han sido aliados. Pero en Ezequiel 38 aparecen como aliados que se están juntando. Y esos imperios, el propósito que ellos, y no solamente ellos, otros más se van a sumar. Ezequiel 38 muestra que estos imperios van a estar ahí y van a bajar y van a entrar a Israel, van a querer invadir Israel. ¿Y sabes dónde está Rusia? Rusia ya está en las fronteras de Israel, está dentro de Siria, está ahí, en la esquina. Irán está ahí y ahora los turcos se sumaron. Y están todos contentos porque Estados Unidos ya se va a retirar, entonces tienen como que ahí el camino despejado. Esas cosas están pasando ahora. Lo que Dios mostró, lo que Dios está tejiendo para que se cumplan sus propósitos, está ocurriendo frente a nuestras narices hoy. Entonces eso a mí me llena de esperanza porque Dios nunca ha perdido el control. Jamás. Para terminar, 46 al 49, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, sus amigos, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Cuál es la reacción de Nabucco para los amigos? Honró a Daniel, ¿no? Lo honró y lo puso a cargo, le dio responsabilidad. Ahora, algo interesante aquí es que tú dices, nos podemos ir con la finta, con la reacción del rey, porque dice que ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Dice, ok, hay un avance, ¿no? Pero para Nabucodonosor reconoce que Dios es superior a los dioses, pero que no es el único Dios. O sea, todavía el rey ha quedado impresionado, con la boca abierta, pero no ha llegado a ese punto todavía de decir, me rindo, ¿no? Es bueno, se ha acercado y dice, ok, el Dios de los hebreos algo tiene que decir. Es superior, es como que el mejorcito entre todos. Pero todavía no hay ese quebrantamiento en el corazón del rey. Va para allá. Va para allá. Y eso es lo que me asombra de Dios. Dios ama a este hombre. Dios ama al hombre. Dios te ama a ti. Te ama. Y te amó tanto que dio a su único hijo por ti. Nunca olvides eso. No importa dónde estés, no importa que tanto hayas escalado, sigues estando necesitado del amor de Dios y de su perdón. Ahora, como conclusión, 4 cosas para ya terminar. Número 1. Daniel fue testimonio para Nabucodonosor. Dios también quiere eso para ti. Ser testimonio para otras personas. O sea, gente que tiene problemas, gente que no sabe, que no entiende, Dios te quiere poner ahí, tú tienes un mensaje que dar. Tú y yo. Aprovecha las oportunidades. 2. Daniel tuvo revelación y entendimiento de los tiempos que vivía y también los que vendrían. Ahora mi pregunta para ti es, ¿estás consciente tú de los tiempos de los que vivimos? ¿Estás consciente en qué punto de esa línea de tiempo estamos y que vamos contra el cronómetro? El temporizador está avanzando, ¿ves? Pero ¿estás consciente en los tiempos de los que vivimos? 3. Lo que la humanidad necesita es una intervención divina externa. Este mundo no necesita un mejor gobierno humano. Todos estaríamos agradecidos, sí. Pero lo que en el fondo este mundo necesita es una intervención de Dios que viene de fuera. Eso va a ocurrir un día. Jesús va a volver y va a poner su reino. Mientras eso llega, Jesús quiere intervenir tu vida. Él en un momento va a intervenir este mundo y va a establecer su reino, pero Él antes de eso quiere intervenir tu vida y quiere ser el rey de tu vida. Y finalmente y último, un día este mundo como lo conocemos llegará a su fin. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo, recursos y dones? ¿En este mundo que se va a desmoronar? O sea, ese es el final, ¿ok? O sea, el final es esta imagen que son los gobiernos del mundo, la civilización como la conocemos, que decimos, no, los humanos, y sí, hemos avanzado, o sea, estos reinos contribuyeron con matemáticas, con filosofía, con música, con poesía, con un montón de cosas buenas, pero también con mucha maldad, muchísima maldad. Entonces, el diagnóstico y lo que va a ocurrir es que todo eso, ¡pum!, se va a caer. Entonces, si yo estoy poniendo todas mis cartas
y estoy apostando todo a este mundo, ¿con qué te vas a quedar cuando se caiga todo? Necesitamos pensar. Por eso Jesús nos dice que tenemos que hacer tesoros, ¿dónde? ¿Aquí o allá? En el cielo. Donde el ladrón, ni la polilla, ni nada puede contaminar o robar. Piensa en eso esta noche, ¿va? Y descansa, ¿ok? Vivimos en un mundo oscuro, con mucha maldad, ciertísimo. Pero Dios no ha perdido el control. Este es el momento para que tú y yo podamos brillar en este mundo. Para que podamos pararnos delante de personas y poder ser instrumento de Dios para que lo que no entienden de su corazón, tú le puedas decir, este es el problema y esta es la solución. Se llama Jesús.